Bueno, no importa. Miremos a ver. El tratamiento de la coinfección TB y VIH, esa era una pregunta fácil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? El tratamiento de la infección TB y VIH es más difícil que el tratamiento de cada una por separado, o igual resultado y pronóstico, no varía, o mejora, es igual para el VIH pero malo para la TBC, o al revés, es igual para la tuberculosis pero malo para el VIH, o ninguna de las anteriores es correcta. ¿Cuál es la respuesta ahí? Quedó claro, ¿no? Claro, quedó claro que es un reto por ambos lados. Acerca del tratamiento de la tuberculosis en pacientes con VIH. Debe ser con dosis individualizada, no con dosis fijas combinadas. ¿Eso es cierto? Requiere tratamiento con inyectable, amikacina o kanamicina. ¿Cierto o falso? Las dosis fijas combinadas funcionan igual de bien que sin VIH. No se puede usar rifampicina por las interacciones medicamentosas con los antirretrovirales. Ninguna de las interacciones. Okay. La duración del tratamiento. ¿Alguien sacó buena esa pregunta? La duración del tratamiento de la de tuberculosis en pacientes con infección por VIH es. O que de nuevo debemos respetar y honrar el programa, la norma del programa, ¿no? La 4. Acerca del inicio de tratamiento antirretroviral en pacientes con tratamiento para tuberculosis activa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Todo paciente con tuberculosis debe recibir tratamiento antirretroviral independiente de los CD4. ¿Eso es cierto o falso? Sí, es cierto. El tratamiento antirretroviral se debe iniciar en las primeras 2 semanas solo en los pacientes con CD4 menor de 50 o compromiso muy severo. No se debe iniciar tratamiento antirretroviral en pacientes muy inmunosuprimidos por los riesgos del síndrome de reconstitución inmune iris potencialmente fatales. Pacientes con CD4 mayor de 220 se les puede posponer el inicio de tratamiento antirretroviral al finalizar la fase de inducción de 2 meses. ¿Se les puede? Sí, se les puede. Eso es conclusión del estudio TBHAR. No hay evidencia que soporte el inicio de terapia antirretroviral en pacientes con CD4 mayor de 500 de manera inmediata con el tratamiento de la tuberculosis. Eso es cierto. Una de las siguientes afirmaciones sobre inicio de tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH y tuberculosis es cierta. Es prudente esperar a la segunda fase. Se debe iniciar simultáneamente con el tratamiento de la TBC en todo paciente hospitalizado. Se debe posponer el inicio de terapia antirretroviral en pacientes con tuberculosis y meningia por 8 semanas. Solo se podrá iniciar terapia antirretroviral simultáneamente con el de la tuberculosis si se usa rifabutina. No tiene nada que ver, ¿no? El tratamiento antirretroviral, la siguiente pregunta, el tratamiento antirretroviral de primera línea en pacientes con tuberculosis es Kaletra más 2 análogos, nevirapina más 2 análogos, Kaletra más efavirenz, efavirenz más 2 análogos o raltegravir más 2 análogos. Muy bien. 7. En pacientes con infección de tuberculosis y VIH en quienes no se puede usar efavirenz, la alternativa de terapia antirretroviral más adecuada será Kaletra 3 tabletas cada 12 horas, Kaletra doble dosis 4 tabletas cada 12 horas, raltegravir dosis estándar 400 cada 12, nevirapina o raltegravir dosis doble. Todos los siguientes antirretrovirales están contraindicados en el tratamiento de pacientes con tuberculosis y en tratamiento con rifampicina, excepto, ¿cuál es el excepto? O sea, ¿cuál no está contraindicado de los que están listados ahí? Etravirina, maraviroc, atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir, sacuinavir, ritonavir. Maraviroc. No está contraindicado, hay que poner dosis doble, ¿no? Bueno, entonces las últimas 2 preguntas son de lo que viene ahora. Muy bien. Iris. Todo el tema del iris es algo que no es exclusivo del VIH. El síndrome de reconstitución inmune se conoce desde hace muchos años, mucho antes del advenimiento de la pandemia del VIH, en muchas enfermedades, pero en donde mejor se tenía caracterizado era en tuberculosis. Pacientes con tuberculosis se le iniciaba tratamiento
y hacían síndromes de reconstitución inmune, nada que ver con VIH, nada que ver con otras cosas, simplemente al suprimir carga micobacteriana mejora el sistema inmune comienza a hacer locuras. Entonces, el síndrome de reconstitución inmune se volvió muy famoso, muy popular, es habida cuenta de que partimos con huéspedes muy inmunosuprimidos. De hecho, también el síndrome de reconstitución inmune es una entidad muy claramente definida en trasplantes, pacientes que se les va mermando la inmunosupresión y en otros síndromes de inmunosupresión. En VIH se define el iris o se presenta como un deterioro paradójico de la tuberculosis, donde lo más frecuente es linfadenopatías y fiebre y empeoramiento de los rayos X con unas frecuencias significativas. Normalmente se presenta en las primeras 8 a 12 semanas después del iniciado el tratamiento anti-TSI y normalmente las 2 semanas posterior al tratamiento antirretroviral altamente efectivo. Vamos a mirar varias incidencias y varía según la carga viral y los CD4. Lo que hay que tener en cuenta del iris es que son básicamente presentaciones atípicas. No es la forma típica de la tuberculosis, sino que comienza a haber unas formas atípicas. Y en cuanto a tuberculosis específicamente, porque síndrome de reconstitución inmune también lo hay con criptococosis, lo hay con histoplasmosis, lo hay con todas las infecciones oportunistas, pero la más preocupante o la más analizada, la más estudiada es tuberculosis. Se definen 2 síndromes. Uno que es el de tuberculosis paradójica y otro que es el desenmascaramiento de la tuberculosis. Y de pronto tiene lógica, de pronto no es muy complejo entenderlo. La tuberculosis paradójica va a suceder es cuando el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis preceden al inicio al tratamiento antirretroviral, que es lo que hemos estado discutiendo toda la mañana. El paciente inicia tratamiento anti-TBC y a las cabo de las 2 semanas, 4, le ponemos tratamiento antirretroviral y en la medida en que se recupere la función inmunológica, los CD4, el sistema inmune comienza a hacer manifestaciones atípicas. El paciente venía mejorando la tuberculosis y de pronto comienzan a haber cosas raras. Esto es cuando la tuberculosis y el tratamiento de la misma precede al tratamiento antirretroviral. Y esto sucede, estas relaciones paradójicas, muy tempranamente, menos de 3 meses. Pero cuando el tratamiento antirretroviral precede al tratamiento, cuando primero tenemos un paciente con tratamiento antirretroviral y no sabíamos que él tenía una tuberculosis latente por ahí dormida, ese tratamiento antirretroviral puede desenmascarar una tuberculosis y en un plazo también de varias semanas aparece formas o severas o atípicas de tuberculosis. Desenmascara una tuberculosis, porque también sabemos que los pacientes están muy inmunosuprimidos, CD4 menores de 50, el sistema inmune permite que convivan en un relajo, en una orgía, en una fiesta, muchos antígenos. Y eso se sabe desde los principios de la epidemia con las autopsias que se hacían, que los diagnósticos pre-morte no comprendían todos los diagnósticos que se hacían post-morte. Los pacientes tenían infecciones diseminadas por MAC, infecciones diseminadas por citomegalovirus, tenían un montón de cosas que el clínico nunca diagnosticó. Y dice, ¿cómo es posible este paciente haya tenido todo esto? Porque muchas de las condiciones que hacen que los pacientes se enfermen dependen de un sistema inmune competente, o por lo menos parcialmente funcional. Por lo tanto, en esa pérdida de la policía se vivía en un relajo, en una anarquía, en donde finalmente obviamente el paciente moría. Entonces, cuando uno comienza a recuperar el sistema inmunológico, puede emerger cosas, no solamente tuberculosis, también otras, pero como estamos hablando de tuberculosis, entre las que emergen es tuberculosis. Esta es una revisión de hace unos años muy buena, donde básicamente lo que nos dice es que el síndrome de reconstitución inmune va a depender de la carga antigénica o infecciosa que tenga el paciente, lo que acabo de mencionarles, esa anarquía, esa orgía de infecciones y agentes infecciosos y antígenos que había, y un sistema inmunológico que no estaba haciendo su trabajo, pero que comienza a recuperarse en el primer mes de iniciar la terapia antirretroviral. Y yo lo que quiero es que vean que en cualquiera de los pasos donde la interacción con la micobacteria o la interacción con el tratamiento con el sistema inmune antes del tratamiento antirretroviral o con el tratamiento antirretroviral, cualquiera de los puntos va a haber una predisposición genética
que determine que se vaya a presentar o no se vaya a presentar el síndrome de reconstitución inmune y la severidad del mismo. Así que la predisposición genética es un factor muy importante. Los condicionantes o las variables que deben presentarse para comenzar es una alta carga infecciosa o antigénica y un sistema inmune que estaba deprimido y que comienza a recuperarse. Y esto es simplemente una serie de publicadas hace unos años donde vemos cuál es la incidencia del iris, 29, 43, 18, 18, 28, o sea que perfectamente entre un 20 y un 40%, 45% de los pacientes que tienen tuberculosis y se le inicia terapia antirretroviral van a tener manifestaciones de síndrome de reconstitución inmune. Eso es una cifra importante y en las prácticas hospitalarias, en los escenarios ambulatorios uno ve eso. Así que es muy importante tener una sensibilidad para hacer un diagnóstico y no estar patinando sobre si eso es otra infección oportunista o etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar iris? Aquí lo vemos claramente. Pacientes que vienen con una carga viral muy alta y en los primeros 3 meses cae rápidamente esta carga viral. Sin embargo, ¿cuál es el medicamento que más rápidamente desciende la carga viral, la disminuye? Los inhibidores de integrasa, ¿no? No ha habido ningún reporte que indique que los inhibidores de integrasa, obedeciendo a esta premisa, se asocien más a iris. Pero los CD4 bajos sí son un condicionante muy importante. Cuando se arranca muy inmunosuprimido, menor de 50, y se recuperan rápidamente, va a haber un iris. Cuando se inicia la terapia antirretroviral muy pronto después de la infección oportunista, y esto es una de las razones por las cuales se tuvo que hacer varios estudios y siguen haciendo estudios de qué tan riesgoso es iniciar tratamiento antirretroviral en pacientes con tuberculosis en la fase temprana por este temor al iris. Por este temor al iris es que ha habido toda esta discusión y por eso es que estamos hablando nosotros ahora del tema. Cuando las infecciones eran diseminadas versus localizadas, la infección oportunista y obviamente en pacientes que no venían ya con tratamiento antirretroviral. Yo quiero poner en manifiesto esto porque ¿cuál fue la conclusión más grande que sacamos de cuándo iniciar tratamiento antirretroviral en pacientes con tuberculosis? La más grande de todas. Menor de 50. Y resulta que ese es el grupo de pacientes que más riesgo tienen de iris. Esa es otra forma de entender por qué les decía yo que en aquel estudio donde más de 350 se asociaba o no mostraba que hubiera ventaja en iniciar tratamiento, no hubiera esos beneficios en disminución de mortalidad, es otra razón para no tener por qué posponerlo, porque en esos pacientes son los que menos iris van a hacer, menos efectos adversos, menos reconstitución inmune, así que realmente no queda bien claro por qué uno tenga que esperar o posponer tratamiento en pacientes en quienes lo pueden tolerar muy bien desde el principio. Esto es, afortunadamente no lo alcanzan a ver bien, yo no sé si lo alcanzan a ver en los borradores que tiene ahí, pero ahí está la referencia, y la referencia es muy importante porque esto es un trabajo que es de la Universidad de Minnesota y ha sido aceptado universalmente. Ellos se encargaron, un grupo de trabajo, un consenso de definir qué es el síndrome de reconstitución inmune. De hecho, estas son las pautas que se siguen para efectos de estudios clínicos y de todas estas cosas. Yo creo que vale la pena darle algún tipo de discusión porque de entender qué es y qué no es el síndrome de reconstitución inmune es que lo vamos a poder identificar más fácilmente. Entonces miren que ellos establecen los criterios para el desenmascaramiento de una tuberculosis, de un iris con desenmascaramiento de la tuberculosis y de un iris por respuesta paradójica. Entonces, no es muy complejo. El primer criterio para el desenmascaramiento, como lo indicamos, es que el paciente primero viniera recibiendo el tratamiento del VIH, de la terapia antirretroviral, y no se supiera que tenía por ahí una tuberculosis latente. Entonces, el primer requisito es que el paciente no está recibiendo tratamiento para tuberculosis cuando se inicia la terapia antirretroviral. Listo, muy bien. De ahí ya tenemos el candidato para que haga un desenmascaramiento, un masking. Y entonces uno de los dos criterios es el paciente que una vez que está en tratamiento antirretroviral presenta una intensidad remarcada, intensa, de manifestaciones particularmente
si hay evidencia de un componente inflamatorio marcado en la presentación. Entonces es un paciente que básicamente inicia terapia antirretroviral y en pocas semanas comienza a hacer una tuberculosis fea. Una tuberculosis fea por dos razones, o porque tiene formas atípicas, por ejemplo, abscesos de tuberculosis o linfadenitis, que son de las manifestaciones más comunes en el iris, o tiene una tuberculosis pulmonar que hace falla respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Y estos son pacientes que tienen un curso más severo que lo normal. Entonces el desenmascaramiento es algo que tenemos que estar muy alerta porque emerge la tuberculosis, pero como ya hay una carga del sistema inmune listo para actuar, la respuesta que va a generar esa interacción entre el sistema inmune proinflamatorio y la micobacteria va a hacer que se presente de una forma importante. Entonces este es el desenmascaramiento. Hay otro criterio que es que una vez que se establece el tratamiento para la tuberculosis, se identifica la tuberculosis y el paciente se mejora. Eso es sencillo. La paradójica es un poquito más desglosada en algunas variables, pero tratando de entender tampoco es muy difícil. Es el paciente que ya tiene un diagnóstico de tuberculosis y un tratamiento y se le va a iniciar tratamiento antirretroviral. Y el paciente, de hecho, en las primeras semanas ya había mejorado de su tratamiento anti-TBC y surge la respuesta inflamatoria, ¿no? O sea, no es el paciente que nunca se mejora, sino que se va deteriorando progresivamente, porque eso puede ser falla terapéutica o puede ser otra infección oportunista, puede ser otra serie de variables, pero el paciente típicamente que usted le comenzó tratamiento anti-TBC, comienza a mejorar, le inicia tratamiento antirretroviral y unas semanas después comienza otra vez a empeorar. Si uno lo ve de esa manera, tiene ya elementos para comenzar a discriminar qué es y qué no es iris. Entonces, los criterios clínicos es las manifestaciones de esta tuberculosis por iris o esta iris de la tuberculosis deben observarse casi que por definición en los primeros 3 meses. Lo que suceda después de los 3 meses ya no va a ser iris. O sea, si un paciente comienza a ver cosas raras a los 6 meses, piensen en otro tema, pero no es reconstitución inmune. De haber iniciado el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los criterios mayores? ¿Cuáles son las formas más comunes en que se presenta el iris cuando es una respuesta paradójica? El término paradójico quiere decir de nuevo eso, que el paciente viene mejorando y de pronto comienza a empeorar, eso es paradójico. ¿Y cómo empeora? Empeora con presencia de linfadenitis, aumento de los nódulos linfáticos, abscesos fríos u otros compromisos locales tisulares. O comienza a tener criterios de empeoramiento radiológico y hemos visto pleuritis asociadas a síndrome de reconstitución inmune. Así que esa es una de las presentaciones comunes. También hemos visto ascitis, por no llamarlas peritonitis, porque son respuestas usualmente asépticas, son respuestas inmunes estériles, donde es difícil encontrar el agente etiológico porque no es una recaída, es un fenómeno inflamatorio inmune asociado a los antígenos que el paciente tenía. Pero ojo que viene, como ya lo vimos en el otro estudio, el empeoramiento a nivel del sistema nervioso central. Así que también hay que tener muy en cuenta que el iris puede afectar, dar una meningitis aséptica en un paciente con tuberculosis. Como mencionamos, pues puede haber empeoramiento o inicio de empeoramiento de serositis como derrames pleurales, ascitis o derrames pericárdicos. Otros criterios menores son síntomas constitucionales, síntomas respiratorios atípicos y algunas manifestaciones abdominales. Muy importante es que se deben excluir como criterios de exclusión son el paciente que se define como falla terapéutica porque obviamente no hay una mejoría y hay una persistencia microbiológica de la tuberculosis, o se define que hay una toxicidad de drogas claramente relacionada a ciertos medicamentos, o porque se estudia al paciente y se le encuentra que lo que tenía no era un iris, sino una criptococosis u otra infección oportunista. Entonces, se los traigo porque me parece que es una pauta, que ahí está la referencia, usted la tiene en el texto, donde se puede uno guiar fácilmente en definir qué es iris y qué no es iris, ¿de acuerdo? Bueno. Y miren cómo eso es cierto, esto es un grupo de 196 pacientes con 260 infecciones oportunistas, y miren, tuberculosis, es la raya sólida grande, esta de acá es tuberculosis, estos son 3 meses, estos pacientes
todos los que tuvieron iris por tuberculosis los presentaron en menos de 8 semanas. De hecho, para algunos expertos, el iris por tuberculosis no va a presentar en los primeros 3 meses, sino en los primeros 2 meses. Eso es otra clave importante. Ahorita vamos a ver algunos de los estudios. Mientras que los otros, por ejemplo, veamos acá, esta raya puntuda es MAC. No es Kaposi, ¿no? Sí. Miren Kaposi, sigue sucediendo al cabo de 6 meses, 9 meses y más. Uno puede seguir viendo Kaposi. Esta es Kaposi visceral y esta es Kaposi mucocutáneo. Esta es Kaposi visceral y esta es Kaposi mucocutáneo. Y esta nemocystis es esta raya de acá donde también es menos frecuente, pero se puede seguir viendo a través del tiempo. En cambio, tuberculosis, lo que no se presentó en este estudio en las primeras 8 semanas, no se presentó más. ¿De acuerdo? Bueno. Otro tema muy importante, que era una de las preguntas del pretest, es que, ¿cuál es el cuento del iris? Mucho tiempo se le ha temido al iris. Pero miren lo que pasa. Esto es una cohorte de pacientes que fueron tratados en Uganda con terapia antirretroviral, un grupo grande de pacientes, y estas son las tasas de mortalidad, número de muertos, en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Y esta es los muertos habiéndosele iniciado tratamiento antirretroviral. En el primer año hasta una mortalidad de 65%. Estos son número de muertos, esto es frecuencia, esto no es porcentaje, esto es 65 muertos de 559, cuando solamente hubo 4 muertos por iris. Entonces, si uno ve ese balance entre la mortalidad que se debe al VIH, inclusive en tratamiento antirretroviral, pero obviamente sin tratamiento antirretroviral mucho más, versus la mortalidad que se debe al iris, ¿cuál sería la inclinación hacia el tratamiento? No lo detenga, no lo pare, no lo posponga, hágale. Que si no lo da, van a haber muchos más muertos, y aún si lo da, todavía se van a seguir muriendo. Y eso es uno de los problemas de los presentadores tardíos. Los presentadores tardíos son los que se definen que ingresan a un programa o a iniciar tratamiento antirretroviral con CD4 menores de 100. Algunos los llaman menores de 200. Pero claramente los menores de 100, porque aún iniciando el tratamiento antirretroviral efectivo, se sigue muriendo. En los primeros 6 meses se sigue muriendo. A pesar de que hagan buena respuesta, control virológico, control, mejoría inmunológica, se sigue muriendo porque arrancan muy bajos, arrancan muy enfermos. Y casualmente la principal causa de muerte en esos presentadores tardíos que están en tratamiento antirretroviral efectivo es tuberculosis. Así que no por iris, no por nada de las cosas, sino porque están muy enfermos. Entonces, la primera misión que hay en el mundo hoy por hoy es no tener más presentadores tardíos. Obviamente, transmisión materno-infantil siempre será una prioridad toda la vida, pero es no tener presentadores tardíos, es hacer diagnósticos más tempranos, y en eso estamos quedados en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos quedados, se va a presentar un póster ahora en Quito, donde eso es una realidad. En Latinoamérica seguimos teniendo más del 40% de presentadores tardíos. Entonces, ojo, más mata el VIH aún con tratamiento que lo que mata el iris. El iris casi no mata, tiene una muy baja tasa de mortalidad, muy baja tasa de mortalidad. Y aquí lo comenzamos a ver, los estudios relacionados al iris, en esos estudios que vimos. Este es el SAPIT es el de Sudáfrica, donde acá vemos que efectivamente sí, este es el grupo que recibió tratamiento inmediato, pero más tasa de iris, aquí lo vemos, 40 de 156 pacientes tuvieron iris, pero solo se murieron 4. Mientras que cuando vemos los pacientes que tuvieron tratamientos postergados, tardíos, miremos acá, 33 se murieron, mientras que acá se murieron 14. Así que si sumamos estos dos, da 47 muertos por tratamientos tardíos contra solamente 4 acá por tratamientos tempranos. O si lo queremos ver a la evolución a los 18 meses es 47 contra 12. Así que iniciar tratamiento temprano, inmediato, protege contra la muerte. Pero la forma mejor de verlo en el mismo SAPIT, en el mismo estudio, es que solamente 2 pacientes acá, solamente 2 pacientes murieron por iris. Solo 2. Así que mientras que
los muertos por otras razones, aquí no está, bueno, ya lo vimos, eran 47 en tratamientos postergados. Entonces, 2 contra 47 debe poner siempre en relevancia un tratamiento lo más tempranamente posible, sobre todo en los pacientes más enfermos, más inmunosuprimidos. Y estas son las formas que en el SAPID vieron de iris. Vieron fiebre, dolor abdominal, derrames pleurales, vieron linfadenititis, vieron signos y síntomas neurológicos, vieron linfadenopatías cervicales y vieron lesiones en piel y herpes zóster. De hecho, las más comunes fueron linfadenopatías en tórax, linfadenopatías cervicales y lesiones en piel, incluyendo herpes zóster. Eso les va dando una idea de cuáles son las manifestaciones más frecuentes que uno debe esperar en estos pacientes. Pero el mensaje muy importante es que el iris asusta, pero no mata. Este es el Camellia, este es el hecho en Camboya, donde de nuevo el grupo temprano, frente al tardío, tuvo el doble de incidencia de iris, sin ninguna duda, pero fue un iris que no produjo mortalidad. Aquí vemos, aquí están los números de pacientes con iris, ¿sí? Donde los tempranos fueron más del doble que los tardíos, pero acá vamos a ver si la resolución no lo permite, que la mortalidad global de los grupos temprano versus tardío era 2 veces .29 mayor en los tardíos, la mortalidad global, más de 2 veces, más del doble la mortalidad por tener tratamientos tardíos. Y por iris, de hecho, si el no tener iris es 1, los pacientes que tuvieron iris fueron menos que los pacientes que murieron por iris, fueron una tasa muy baja, o sea, fue una proporción mucho menor de los pacientes que se murieron por otras causas. Así que la conclusión es que en el Camellia tampoco la mortalidad fue asociada al iris. Ya tenemos 2 estudios que son de los más relevantes. Este estudio es muy bonito también porque tiene un grupo importante de 302 pacientes que hicieron iris y que se murieron. 302 que hicieron iris y se murieron, o que iniciaron tratamiento antirretroviral y se murieron. ¿Y cuáles fueron los factores asociados a que se murieran estos pacientes que tenían tuberculosis y VIH? Primero, ser hombres. No sé por qué, pero sí. Segundo, tener un PPE negativo, con unas tasas de riesgo muy significativas. Tercero, no tener terapia antirretroviral. El tener tratamiento antirretroviral fue protector, como ustedes lo ven acá. No tener fue... Tener antigenemia para criptococo fue un factor predictor de mortalidad. ¿Y qué dicen nuestras guías al respecto? Las guías colombianas de VIH nos están obligando a medir antígeno para criptococo en todo paciente que entra en un programa de atención integral para VIH. Eso está muy claramente asociado no solamente a mortalidad, sino a la incidencia posterior de criptococosis, y es algo que tenemos que aprender a hacer, al igual que la citología anal de VPH en hombres que tienen sexo con hombres, etcétera, etcétera. Tenemos que pedir antígenos para criptococo, tenemos que incorporar eso dentro de nuestra atención, pero que la tuberculosis, el iris con tuberculosis de la tuberculosis no fue asociada a mortalidad, como ustedes ven acá. Otro estudio más que nos dice que el iris no mata. El iris asusta, el iris causa eventualmente más hospitalizaciones, pero no se asocia a mortalidad. Miremos el tema de algo que se desprende del estudio que les mostré clínico aleatorizado, donde los pacientes con tuberculosis y meningia tenían más efectos adversos grados 3 y 4 en los 2 primeros meses y que por eso era una de las condiciones en donde era mejor posponer el tratamiento 8 semanas. Este es un estudio donde 514 pacientes se presentaron, se evaluaron y 13 de ellos tuvieron iris. El punto concreto es que de esos 13 pacientes que tuvieron con iris, 4 tenían meningitis TBC y 3 se murieron. Así que este es un estudio que, si bien no es clínico aleatorizado, es simplemente observacional. Los que tuvieron meningitis por tuberculosis y se les inició tratamiento de una manera muy precoz, antes de que hubiera habido una respuesta clínica satisfactoria a la tuberculosis meningia, se morían, 3 de 4. De nuevo, simplemente para dejar la señal de alarma de que los pacientes tenemos que ser más cautos. Y lo único que se ha hecho para ayudar a manejar el iris sigue siendo este estudio. Yo no conozco más. Un estudio ya lleva más de 3 años, fue presentado, 6 años lleva ya. Fue publicado un año después, en donde
Como esto es un problema inflamatorio inmune, pues entonces démosles esteroides, a ver qué pasa, la bendita solución de los esteroides. Entonces miren que 109 pacientes les dieron, un estudio doble ciego, clínico, aleatorizado, muy interesante, les dieron a 55 les dieron placebo y a 55 les dieron prednisona y a 54 placebo. 64% eran mujeres. Y la dosis de prednisona no fue muy alta, fue 1.5 miligramos kilo día por 2 semanas, y luego se les fue bajando la dosis a 0.75 miligramos por 2 semanas y ya no más. 4 semanas con esas dosis y se hizo un seguimiento por 12 semanas, donde obviamente los pacientes tenían CD4 muy bajos, como se espera, y el único beneficio que hubo con el estudio, probablemente porque el N no era muy grande, es menos días de hospitalización. Pero hay un efecto ahí, y por eso es que es una de las opciones. Hay algún estudio que va en curso de darles ya sistemáticamente esteroides a los pacientes con CD4 menores de 50 a ver si hace menos iris por un tiempo corto limitado. Es que este estudio 4 semanas, recordemos que para nemocistosis, que también son pacientes muy inmunosuprimidos por estándar, en los pacientes que tienen nemocistosis severa damos 3 semanas de tratamiento con esteroides. Así que dar esteroides por cursos realmente relativamente cortos no genera problemas. Entonces vamos a ver qué pasa con ese estudio más adelante. Pero la mortalidad no se incidió de nuevo porque fueron muy bajos los muertos, muy pocos, así que entre placebo y tratados con prednisona, por lo tanto no hubo un efecto claramente en mortalidad o en otras complicaciones, pero sí en menor tiempo de hospitalización. Una de las cosas que a uno le tranquiliza en el paciente que tiene tuberculosis meningia, porque del tema de tuberculosis es lo que más nos preocupa, es que por definición todo paciente con tuberculosis meningia lo tratamos con esteroides. Eso quiere decir que a lo mejor de esa manera, cuando ya definamos el tratamiento antirretroviral, vamos a tenerlo ya protegido contra ese problema. Y eventualmente, aunque ese estudio que les mostré, donde hubo más efectos adversos y que los efectos adversos no eran neurológicos, trató a los pacientes también con esteroides por norma, porque entre otras Vietnam es el padre de los estudios grandes en VIH y tuberculosis meningia con tratamiento de esteroides, así que ellos daban 6 semanas de esteroides. Y así todo encontraron que había más efectos adversos si se les daba tratamiento inmediato. Entonces sí, hay que esperar 8 semanas, pero probablemente los esteroides nos ayuden a minimizar ese impacto. Entonces, en conclusión, el IRIS, el síndrome de reconstitución inmune en tuberculosis y VIH, es frecuente, por encima del 40%, pero leve en la mayoría de los casos, aparece temprano, probablemente más en las primeras 8 semanas que en las 12. Más mortal es posponer la terapia antirretroviral por temor al IRIS, no, se nos enferma, no. Si uno la pospone, mata gente. Y el posponer el inicio de terapia antirretroviral en pacientes con meningitis TBC es una recomendación más o menos estándar. Y de nuevo, esteroides son útiles para aliviar síntomas. Lo que se estaba buscando es ver si esteroides sirven para prevenir el IRIS. Eso todavía no se ha definido completamente. Bueno, y un par de palabras sobre multidrogoresistencia en VIH. De nuevo, en Colombia es algo que está comenzando a rascarse entre pacientes principalmente hospitalizados. Nosotros en el CERCED hemos tenido algunos pacientes con tuberculosis multidrogresistente, en SOS también tuvimos, pero digamos que no es una problemática tan grande como la hay en el oriente europeo y en el oeste asiático, en el oriente asiático, que es una problemática muy grande. Pero lo que sí es claro es que en ellos aplica también todos los preceptos que le hemos dicho, y aquí se lo estoy mostrando como la probabilidad de sobrevida en los pacientes que no reciben terapia antirretroviral versus los que reciben es enormemente diferente. Porque uno le da temor eventualmente a un paciente que lo tiene uno con inyectables, como con quinolona, con cicloserina, con PAS, con etionamida, qué sé yo, todas esas locuras que uno da en MDR y XDR. No, pues meterle también antirretrovirales y toda esa cosa, pues se va a intoxicar. Pero ahorita que pues no hay peor intoxicación que la muerte, ¿no? Así que ojo que pacientes con MDR y XDR tienen tanta premura y obedecen a los mismos preceptos de inicio de terapia antirretroviral que el paciente que tiene una tuberculosis sencillita. De pronto con una ventaja,
que estos pacientes ya no tienen rifampicina. Por definición, MDR, XDR, hace rato rifampicina no es una opción, entonces usted ya, al contrario, tiene más abiertas todas las posibilidades de tratamiento antirretroviral. Tiene menos excusas para no hacer bien las cosas. Y la probabilidad de cura no solamente la mortalidad, sino que también el paciente de la tuberculosis no se le va a mejorar si no le pone terapia antirretroviral. Entonces, fundamental es que en los pacientes MDR y XDR que estamos comenzando a ver y que vamos a seguir viendo más en el futuro, definamos terapia antirretroviral. Pero sí es claro que hay que tener ciertas precauciones. Esta es una tasa, digamos, muy optimista, donde les fue muy bien en la India, de retiros, de abandonos a un programa de tuberculosis multidrogresistente, donde al cabo de 24 meses tuvieron 35% de retiros. Nuestra tasa es como de cuánto, yo no me acuerdo si César o Liliana se acuerdan, pero es alta. Nuestra tasa de abandonos está por encima del 35% en los pacientes con MDR. Pero esto es MDR sin VIH, ¿no? ¿Qué quiere decir hecho? Que eso es MDR sin terapia antirretroviral, sin inhibidores de proteasa, sin caletra, sin todas estas cosas, sin trimetoprim sulfa, sin fluconazol, sin todo lo que uno le pone a los pacientes con VIH, que no se los pone uno a los que no tienen VIH. Así que por eso es que lo que sí se ha visto, esto es otro reporte donde muestran cuál es la tasa de efectos adversos en pacientes que tienen multidrogoresistencia pues, de la tuberculosis y VIH, y se observa cómo la tasa de efectos adversos es significativamente alta, sobre todo de tipo gastrointestinal, neuropatía periférica y también problemas de tiroides. Así que el reto, el desafío, pues sin VIH es totalmente claro. El desafío del tratamiento de la MDR es la tolerancia al tratamiento, que eso es lo que compromete la adherencia y conduce al abandono. Pues con VIH con mayor razón. Ese es el gran reto y es donde tenemos que dar todos los esfuerzos superlativos para que el paciente no abandone ni por el lado de tuberculosis ni por el lado del VIH. Porque también es claro que muchos de los medicamentos que damos en VIH tienen toxicidades similares y que se pueden potenciar o combinar con las de los tratamientos antituberculosis. Didanosine en neuropatías periféricas, estaudina. Es que estaudina ya no queremos utilizarlo más en el tratamiento del VIH, pero didanosina sí todavía se utiliza. Entonces, mire, cuando estemos utilizando didanosina, la probabilidad de neuropatía periférica se combina con todos estos anti-TBC, muchos de ellos o todos los utilizamos para tratamiento de MDR. Entonces, ojo que esto es manejo de experto, manejo de gente pues, con mucho conocimiento de los perfiles farmacológicos. Efavirenz, piedra angular en el manejo del VIH y de la TBC. Como tiene efectos neuropsiquiátricos, miren cómo cicloserina, isoniazida, fluoroquinolonas y la etionamida también se asocian y pueden combinarse, confundir o potenciarse con el efavirenz. Hepatitis, el gran temor del tratamiento de las tuberculosis. Pues hay varios medicamentos de VIH que también se asocian a hepatotoxicidad y obviamente varios en el tratamiento de la tuberculosis MDR que también se asocian a hepatotoxicidad. Así que si bien se mueren si no les damos tratamiento y se curan menos, darles tratamiento es un reto y requiere un acompañamiento muy cercano por equipo multidisciplinario, apoyos de toda índole y médicos expertos. Toxicidad renal, esto sí que es un problema porque la piedra angular del tratamiento de la MDR es el inyectable, es el aminoglucósido. Y ya hemos dicho que uno de los medicamentos que preferimos en tuberculosis es tenofovir, que combinados con aminoglucósido se ha descrito con frecuente nefrotoxicidad. Así que estos son los retos que se tienen. Tolerancia gastrointestinal, muchos de los tratamientos antirretrovirales pasan por problemas de intolerancia gastrointestinal, especialmente los inhibidores de proteasa. Ni se diga de la tuberculosis, comenzando con el PAS y la etionamida, pero también otros. Así que todo eso hace que no pueda terminar con el paciente en abandono, en fracaso y en multiresistencia. Mielosupresión, sidudina con anemia, leucopenia, pues realmente también está descrito con linezolid y rifampicina. Y aquí tenemos acidosis láctica, linezolid, pero acidosis láctica ha sido uno de los dolores de cabeza de los análogos de nucleócidos desde hace muchos años y que pueden complicarse. Finalmente,
complicaciones dérmicas, reacciones cutáneas severas, reacciones alérgicas de hipersensibilidad como el Stevens-Johnson. Estos que son los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleosídicos, se asocian mucho a estos problemas, pero también varios de los anti-TS, aquí falta de hecho también la tionamida. Pero no solamente tenemos esto, porque también estos pacientes están con trimetoprim sulfa, que también se asocia mucho a reacciones dérmicas importantes. Y aquí uno pudiera también meter fosamprenavir y darunavir, que se asocian también a fenómenos de Stevens-Johnson. Inclusive con raltegravir también se han descrito algunos pacientes con síndrome de Stevens-Johnson. Así que todo eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno matricula a un paciente con 2 tratamientos que el paciente definitivamente necesita. Aquí está prolongaciones del QT o arritmias. Los inhibidores de proteasa, todos tienen ciertos grados de compromiso en la prolongación del QT y ser proarrítmicos, pero también las fluoroquinolonas. Entonces, y finalmente prurito y rash, pues tenemos más o menos similar a este asunto, aquí meto también a darunavir, y rifampicina, rifabotrina, piracinamida y etionamida también cursan con ese problema. Hay estudios que se han demostrado, como les mostré, un efecto neto en el mejoramiento del pronóstico en pacientes con MDR y VIH tratados adecuadamente, pero se requiere un esfuerzo muy multidisciplinario, muy bien encaminado para que todo termine bien. Pues esta era la última diapositiva, así que pues agradeciéndole la paciencia, la atención y quedando listo para preguntas. Muchas gracias. Eso, aplaudan, sin miedo.